Si es que eres salvo, mi hermano, es únicamente por el favor de Dios. De alguna manera Él te vio desde el inicio de los tiempos, pensó en ti, envió a su Hijo a morir en tu lugar. No lo merecía. Él lo hizo. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hoy vamos a estar estudiando lo que Santiago dice con respecto a las obras y la salvación y la justificación en el capítulo 2 de la carta que se le atribuye a Santiago. Sabemos, como decíamos al inicio, que se trata de Jacobo, ¿no? El medio hermano de Jesús. Pero la carta nosotros la tenemos titulada por Santiago, la epístola de Santiago, y explicábamos en aquel entonces por qué y de dónde se deriva ese nombre que tenemos como título. Pero entendiendo que se trata de Jacobo, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Así que vaya conmigo, por favor, al capítulo 2 de esa epístola, al verso 14 hasta el 26. Vamos a estar estudiando esa porción de la Escritura, la carta de la epístola de Santiago, capítulo 2, versos del 14 al 26. Y Santiago se ha propuesto explicarles a estos hermanos a quienes escribe esta carta cuál es el papel que juegan las obras y cómo las obras tienen una tarea en todo esto que llamamos la salvación de las personas. Y él va a decir contundentemente de que aunque alguien pudiera decir yo voy a mostrarte mi fe sin mis obras, Santiago dice o Jacobo dice yo voy a mostrarte mi fe por mis obras. Y vamos a estar viendo eso, vamos a estar viendo lo que Santiago tiene que decir al respecto, inspirado por el Espíritu Santo, por cierto, al respecto de cuál es el lugar que las obras ocupan en nuestra vida. Y nos vamos a dar cuenta de que ellas van a evidenciar si nosotros hemos nacido de nuevo, si el Evangelio ha transformado nuestras vidas. Así que por favor lea conmigo el verso 14 de esta epístola hasta el 26. Dice la palabra del Señor: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, ¿tú tienes fe? Yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Oremos. Amado Padre Celestial, te alabamos de nuevo, Señor, en esta tarde. Y ahora queremos pedirte tu ayuda. Quiero rogarte, Señor, que me ayudes a exponer el texto, pero que seas tú, Señor, quien hable a tu pueblo, a tu congregación. Y, Señor, que tu palabra pueda producir aquello para lo que la has enviado al corazón de cada uno de nosotros en esta tarde. Ayúdame, porque definitivamente, Señor, es necesario, vital, que pueda ser expuesto el consejo de tu palabra con claridad. No puedo hacerlo, nadie puede si tú no le ayudas, si tu espíritu no obra por medio de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que nos ayudes a entender con claridad tu palabra en esta tarde y ponerla por obra en nuestras vidas, Señor, de tal manera que tu iglesia sea edificada, Señor, y podamos alcanzar a otros con el mensaje de tu evangelio.
Te lo pido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, lo primero que vemos ahí en el verso 14, que nos dice Santiago, es que si nosotros, en el caso de estos hermanos a los que les está escribiendo, si ustedes confiesan tener fe, pero no obras, tu fe es falsa. Y esto es algo que podría, y de hecho se ha malinterpretado a lo largo de varias etapas de la historia. Martín Lutero, por ejemplo, se cuenta de que no entendía esto que Santiago estaba queriendo exponer en su carta, porque pareciera ser de primera que Santiago va a decir de que no basta la fe, sino que hay que hacer obra. Pero nos vamos a dar cuenta de que no es eso lo que él quiere decir. Por eso comencé haciendo la declaración que, al igual que los reformadores, ¿verdad?, citan de que solamente somos salvos por gracia. De ahí se desprende aquello solo por medio de la fe o solo fide. No obras, solo fe. Pero Santiago dice algo y inicia de esta manera diciendo que si ustedes confiesan tener fe, pero no tienen obras, tu fe es falsa. Y él hace la pregunta allí, ¿de qué sirve, hermano, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso esa fe es útil? ¿Acaso esa fe puede salvarle? Esa es la pregunta que está allí. Y nosotros vemos a lo largo de la Escritura que es el fruto quien revela de qué se trata o de qué tipo ese árbol es. Por ejemplo, lo vemos cuando el Señor Jesús dice en Mateo capítulo 7, versos del 16, si está tomando nota, al 20, y él dice ahí que por sus frutos seremos conocidos, por sus frutos les conoceréis. Y él dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Las obras en relación a la fe son el fruto que revela que una fe es genuina. Por lo tanto, la declaración de Santiago es clara. Si usted dice tener fe, pero no obras, si usted no tiene acciones buenas desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de su palabra, su fe es falsa. El punto que él está argumentando acá es que sobre la fe como la base para la salvación, él no está diciendo que para ser salvos debemos tener obras. Lo que él está diciendo es que si tu fe es auténtica, debe conducirte a esas buenas obras. Acciones que demuestren que tu fe es real y que no ha sido nada más un grado de conciencia intelectual. Las obras son como el fruto para un árbol, revelan qué tipo de árbol es. Las obras, las buenas acciones revelan si nuestra fe es genuina, es verdadera, o simplemente ha sido una manera de conciencia de que algo es cierto. Se ha quedado únicamente en nuestra mente como una aseveración intelectual, como una confirmación intelectual, pero no nos ha llevado a obrar. Si eso sucede, definitivamente debemos entender de que nuestra fe no es real. Y ese es el asunto de Santiago aquí. Él quiere que sus oyentes reflexionen en este punto. La pregunta al final es, ¿una fe como esa, una fe que no tiene obras, puede salvar? Esa es una pregunta para los receptores de la carta y es una pregunta pertinente para nosotros hoy. Si tu fe es una que no tiene obras, ¿es verdad? ¿Es una fe que puede salvar? ¿Es una fe salvífica? La respuesta es contundente. La respuesta implícita ahí es no. No puede salvar una fe que no produce obras. Y claro, uno empieza, pero ¿cómo no? Bueno, ese es el argumento que Santiago va a desarrollar y que espero con la ayuda del Señor poder clarificar en esta tarde y que no nos vayamos confundidos, sino por el contrario, convencido que lo que Santiago está diciendo en ninguna manera contradice todo lo que vemos a lo largo del Nuevo Testamento y del Antiguo también, sino
que podamos entender que si una fe no produce obras, tal fe no es una fe genuina. Y lo vamos a ver. Así que si usted en este momento acaba de decirme en su mente y en su corazón no es posible, permítame estos minutos para poder exponer lo que Santiago está tratando de decir acá y que podamos irnos con la idea clara de esto. No puede salvar una fe que no produce obras, porque las obras son el distintivo de una fe genuina. Por favor, vaya conmigo a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, verso 16. Verso 6, perdón. Este es Pablo aquí, hablando con un personaje hipotético quizás, no sabemos, quizás con él mismo y su razonamiento, pero él dice en el verso 6 ahí, Pablo, el cual, hablando de Dios, en su juicio, pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Pablo señala en esta porción, y si va al verso 13, por favor, porque lo que Pablo está señalando es la relación de las obras con la salvación. Y dice en el verso 3, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. La idea es que estos que han sido justificados obran, tienen buenas obras. En el lenguaje de Cristo tiene un buen fruto, es un buen árbol, mis hermanos. Hay una relación entre fe y las obras, y dice Pablo allí que eso será revelado en el día final, en el día del juicio, porque el Señor juzgará las obras de cada uno. ¿Por qué? ¿Por qué va a juzgar las obras? ¿Por qué no va a juzgar su declaración? ¿Por qué no va a juzgar cuando usted levantó su mano probablemente, como fue en mi caso? Porque las obras son el distintivo preciso de que su fe es auténtica. Y por eso Pablo dice ahí claramente que en ese día Él pagará a cada uno conforme a lo que hizo. Si hizo lo bueno, ¿verdad? Será entonces justificado. Y si hizo lo malo, será condenado. Así de simple. Efesios capítulo 2. El mismo apóstol Pablo, y usted creo que lo conoce el texto, Efesios capítulo 2, el mismo apóstol Pablo dice ahí, contundentemente, que por gracia hemos sido salvados por medio de la fe. Por gracia. Y esto no de vosotros, dice ahí, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero vea lo que dice inmediatamente. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer, ¿qué cosa? Buenas obras. Somos hechura suya. Una vez que hemos sido salvados, que ha sido por gracia y únicamente por medio de la fe en Cristo Jesús, somos hechura suya, creados en Cristo para hacer buenas obras. Para ninguna otra cosa, dice, para hacer buenas obras. Y vea lo que dice el mismo texto, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Ese texto deja claro varias cosas. Por ejemplo, la salvación es por gracia, un favor inmerecido de Dios. No hay obras que nosotros pudiéramos hacer, nació del Señor. La fe es un don de Dios, es un regalo. Esa fe que necesitamos para confiar en el Señor fue un regalo de Él. Estábamos muertos en delitos y pecados, dice más arriba, allí en ese texto, y el Señor vivificó nuestro espíritu. Nos quitó la venda por gracia. Pero también dice que somos hechos para hacer buenas obras en Cristo Jesús. Ese es el propósito. Y también nos enseña que esas obras son preparadas por nuestro Dios. Hermano,
de principio a fin. La salvación debe llevarnos a glorificar al Señor, porque de principio a fin es obra suya. Aún las buenas obras que un cristiano hace han sido preparadas. Es lo que el texto dice claramente allí. Han sido salvados por gracia únicamente por medio de la fe en Cristo Jesús para buenas obras que Él, el Señor mismo, preparó de antemano para que caminásemos en Él. Alguien pone un ejemplo como cuando yo le doy a mis hijos, que yo creo que muchos de ustedes o todos quizás lo han hecho, le dan el dinero para que le compre el regalo del Día del Padre, ¿no? Es su dinero. Sí, usted le da el dinero, usted le da la tarjeta para que su hijo vaya y le compre su regalo, especialmente cuando son niños, pasa así. Es con su dinero, pero eso no invalida que el niño trae un obsequio para su padre. De su corazón quiere darle algo a su padre, pero fue su dinero. Bueno, de una manera no perfecta, las obras son así. Dios nos permite esas obras que son algo que glorifica a Él. Él las ha preparado de antemano, esas buenas obras. Por eso es que también el apóstol Pablo le dice a Timoteo: muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad. Y también el apóstol Juan dice en su evangelio: no os admiréis de esto, escribe él ahí, cuando está hablando Jesús, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, los que hicieron lo bueno a resurrección de vida. Oiga ahí, obras, hicieron lo bueno, y los que practicaron lo malo, hicieron obras malas, a resurrección de juicio. John MacArthur dice en su comentario: nadie es salvo sin llegar a ser una nueva criatura. Y por el poder de la presencia interior del Espíritu Santo, la nueva creación, la nueva criatura, produce tales buenas obras como el arrepentimiento, sumisión, obediencia y amor a Dios y amor a los demás creyentes. Todo el que ha conocido al Señor y ha creído en el Evangelio, ha depositado su confianza en Él, la Biblia dice que usted es una nueva criatura. Y esa nueva creación indudablemente produce buenas obras, como las que el pastor John MacArthur presenta aquí. Están ahí. Es una nueva criatura. Las obras evidencian que tu fe es genuina. Pero Santiago no se queda allí. Él avanza y dice: si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Imagínese esto. Imagínese que uno de nosotros ha caído en bancarrota, tal que viene su hermano y le dice: hoy me sacaron de mi apartamento, perdí mi casa, no tengo trabajo, no tengo para comer, ni siquiera pude sacar mi ropa. Imagínese esto, piense por un momento. Y nuestras palabras fuesen, o sus palabras fueran: voy a orar por ti, voy a orar para que el Señor tenga misericordia. Incluso ora y termina de orar y le dice: ahora que Dios te bendiga. Y como normalmente lo digo al final, que el Señor te lleve con bien. ¿Sabe lo que Santiago dice con esta analogía aquí? Que si nosotros hacemos algo como tal, definitivamente no somos salvos. No somos salvos. No importa lo que digamos ser. No importa cómo puedo estar aquí predicando hoy. Pero si mi respuesta es esa, y yo no soy capaz, teniendo en mi poder el suplir las necesidades de mi hermano, Santiago responde que nosotros no somos salvos. No somos salvos. El texto sugiere que esta persona que Santiago está utilizando acá es alguien que no tiene nada y ha tenido por mucho tiempo esta desdicha. Es una necesidad grande. Necesita ayuda. Pero escuche, la respuesta es despiadada porque dice: calentaos, id en paz, saciaos. Se puede traducir como si alguien le dijese a este individuo: ve, caliéntate tú mismo.
pero no suple su necesidad. No suple su necesidad. ¿De qué aprovecha? ¿De qué sirve que le digamos a alguien voy a orar por ti? Y estamos hablando de un hermano, porque Santiago es bien claro en eso. Sí, las buenas obras tienen que ver con personas que están fuera de este círculo de nuestra iglesia o círculo del cristiano. Puede ser que para los de afuera, vamos a ver que también hay lugar allí. Pero Santiago está diciendo un hermano, uno de nosotros aquí, en nuestro contexto, uno de nosotros, usted y yo, estamos pasando una situación difícil, pero no somos movidos a saciar esa necesidad, a suplir esa necesidad. ¿De qué sirve que oremos? ¿De qué sirve que le digamos que Dios te bendiga? De eso es lo que Jacobo está hablando aquí. No sirve de nada, esa es la respuesta, no tiene ninguna utilidad. El que tiene bienes de este mundo, dice el apóstol Juan en su primera carta, y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Si tú tienes cómo suplir la necesidad de tu hermano, lo ves en necesidad, y si uno cierra su corazón contra él, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios y que el amor de Dios mora en nosotros? Ve cómo las obras definitivamente sí evidencian que ha habido algo que ha cambiado nuestro corazón. Y eso también aplica en forma negativa, es decir, que si no existe ese tipo de obras en nuestro corazón, no importa lo que confesemos ser, no importa lo que digamos, yo creo en Dios, pero no tenemos ese tipo de actitud, ese tipo de buenas obras, ese amor, nuestra fe es falsa, no es auténtica. Un autor dice algo que es bien serio y duro. Las personas que se declaran cristianas, pero no ayudan a sus hermanos pobres, no son salvas. Wow. Santiago nos pregunta entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve cuando vemos a un hermano en necesidad orar y decir Dios te bendiga? Tenemos bienes, tenemos la manera de suplir, pero no lo hacemos. La respuesta es no sirve de nada. No sirve de nada. Por lo tanto, la fe que no produce buenas obras es una fe muerta. No sirve de nada. La compasión, mis hermanos, la genuina compasión evidencia que hemos nacido de nuevo, que nuestra fe es auténtica. Pero si no hay compasión, si no hay amor que nos lleve a actuar, a obrar, ¿de qué sirve que yo le diga, hermano Luis, yo lo amo, hermana Monse, yo la amo, pero yo no soy movido a hacer algo por ustedes, mis hermanos? Cuando los veo en necesidad, mi fe no es verdadera. Y no importa que yo predique, y no importa que yo haga muchas otras cosas acá, mi fe no es genuina. Y es algo que lo pone a uno en qué pensar. A todos, empezando por el predicador en esta tarde, nos pone en qué pensar. Por eso el apóstol Juan en ese texto que leíamos los muestra como personas, estos cristianos que tienen una fe genuina, personas que buscan gloria, inmortalidad, porque es algo natural para ellos hacer obras, porque han nacido de nuevo y quieren glorificar al Señor, pero buscan esa gloria el día que ellos estén delante del Señor, saber que obraron tanto como pudieron, no para ser salvos, porque ya eran salvos, y era natural hacer esas buenas obras. No significa, mis hermanos, que no pequemos. No pierda de vista eso. Cometemos pecados. Somos malos y egoístas muchas veces. Mentimos. Hacemos toda clase de males. Pero en una perspectiva general, deberíamos de ver buenas obras. Deberíamos de ver buenas obras en nuestra vida. Avancemos. Verso 18. Y aquí hemos visto la ilustración, ¿verdad?, que hace Santiago, pero ahora vamos a ver lo que es una fe genuina versus una fe superficial,
una fe falsa. Mira lo que dice el verso 18 y 19. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El argumento de Jacobo aquí es que no hay forma de mostrar una fe genuina sin obras. Y es ahí que él dice, bueno, puede ser que haya alguien, y aquí aparece este fulano hipotético acá, y le dice a Santiago, ¿tú tienes fe? O mejor dicho, alguno dirá, tú tienes fe, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, que yo, dice Jacobo aquí, te mostraré mi fe por mis obras. Es imposible una fe genuina sin obras. La verdadera fe produce frutos de obediencia a los mandatos del Señor, frutos que son evidentes, que reflejan la obediencia al Señor. No son buenas acciones porque sí, son obras que han sido preparadas por el Señor, que glorifican al Señor y que tienen que ver con la obediencia a los mandatos del Señor. Es el Señor quien nos pide amar a nuestro prójimo, es el Señor quien nos pide aún bendecir al que nos maldice, amar a nuestros enemigos, despojarnos de nuestros bienes para satisfacer las necesidades de nuestros hermanos. Es obediencia al Señor. Es el Señor quien nos pide que abandonemos la injusticia, que abracemos la verdad, que nos amemos, que nos cuidemos, que produzcamos ese tipo de fruto. Obedecemos los mandatos de Cristo. Y esas obras evidencian que nuestra fe es genuina, dice Jacobo. Si no hay eso, nuestra fe no es genuina. El Señor Jesús dice algo en Lucas 6:46. Él dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? El razonamiento es claro. Llamamos Señor a Jesús, pero dice él, pero no me obedece, no haces lo que yo digo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que me llama Señor, pero no obedece lo que yo digo? Y vea lo que dice en el verso 21 ahí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Ve la relación entre obediencia, entre buenas obras y efectivamente tener a Cristo como Señor? Una fe genuina. Si me llama Señor y no hace lo que yo digo, ¿cómo es que soy tu Señor? Pero por otro lado, llegará aquel día cuando muchos me dirán Señor, Señor, es decir, yo confío, o sea, eres mi Señor, eres mi Rey, eres mi amo, pero no entrarán en el reino de cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, es decir, obran, obedecen. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, los que practicáis la iniquidad. Iniquidad. Hay una relación entre obras y una fe genuina. Pablo dice a los Gálatas en el capítulo 5, verso 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor. Recuerde, la fe que obra por amor. La falsa convicción acerca de la veracidad de la palabra de Dios tampoco te salva. Y es lo que Santiago dice aquí. ¿Crees que Dios es uno? ¿O crees que hay un Dios? ¿Tienes esa convicción de que hay un Dios? Haces bien, dice Santiago. Haces bien. Pero los demonios también creen y tiemblan. Yo no sé si usted puede notar el sarcasmo de Santiago ahí, de Jacobo. Los demonios también creen, saben, tiemblan. El simple hecho de creer que algunas doctrinas o algunas cosas son ciertas, son veraz, no nos salva. Alguien puede creer que hay un único Dios verdadero, que envió a Jesucristo, que murió en lugar de los pecadores, que resucitó, que volverá,
que la Biblia es la palabra de Dios inerrante y sin embargo no ser salvo. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento de Santiago? Hermano, los demonios saben eso. Los demonios conocen al único Dios verdadero, saben que Él es real, conocen a su Hijo. Saben que Él volverá, que murió en lugar del pecador, ellos lo saben. Ellos estaban allí, lo vieron. Si usted cree que tener como cierto esas cosas nos salva, está equivocado. Alguien puede creer esas cosas en un nivel intelectual y no necesariamente ser salvo, porque los demonios conocen esas mismas cosas. Ese es el argumento de Santiago aquí. Los demonios saben eso, pero ¿saben qué? Los demonios aborrecen a Dios con todas sus entrañas. ¿Y sabe qué? Le odian la verdad. No aman la verdad. Le aborrecen. Pero saben todas estas cosas. Saben todas estas cosas. Alguno puede saber y entender y estar convencido de que esto es verdad, pero no obedece. Tu fe es estéril, es muerta, como dice en el verso 20 allí. ¿Estás dispuesto a admitir, hombre vano, que la fe sin obras es estéril, es muerta? No solo por tener esas conclusiones, esos conceptos en nuestra cabeza, significa que somos salvos. Esa es una fe superficial. La verdadera fe, la fe genuina, sabe estas cosas, pero obedece, obra en obediencia a los mandatos de Cristo. ¿Ves la diferencia? No se trata de simplemente conocer y tener por cierto. Los demonios hacen lo mismo. Eso no cambia el destino final de los demonios. Y lo mismo aplica para nosotros. La verdadera fe, una fe genuina, obedece, por lo tanto sus acciones están en obediencia a la palabra de su Señor, de su Salvador. Ahora, Santiago o Jacobo nos va a dar dos ejemplos, y ya estoy llegando al final de esto. Nos va a dar dos ejemplos de lo que es una fe, una justificación de dos personajes que reflejan que su fe es genuina. Por un lado, Abraham y Rahab. Vea lo que dice en el verso 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Este texto, el verso 24, si nosotros lo tomáramos, que muchas, yo no recuerdo bien si son los testigos de Jehová, los católicos, no recuerdo, toman este texto así, sacan y dicen, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ven, hay que obrar para ser salvo. No es eso lo que está diciendo. Cuando lo vemos en el contexto, nos vamos a dar cuenta que hay una razón por la cual Santiago está escribiendo allí. Y lo digo porque probablemente alguno se acercará diciéndole, ve, ahí está un texto, mire. Pero no. Vea en el contexto lo que está utilizando Santiago aquí, Jacobo, para hablarnos de alguien que fue justificado por la fe, pero esa fe fue autenticada por sus obras. Abraham. El punto que él parece estar resaltando acá es lo que ocurre en Génesis 15. Y no creo que tenga tiempo para que leamos estos pasajes, pero quiero que forme un mapa. En Génesis 15, el Señor le confirma a Abraham el pacto, donde le ha dicho que a su descendencia va a dar toda la tierra y su descendencia, ¿verdad?, será bendición para todas las familias, para toda la tierra. De su descendencia saldrá el Mesías, el libertador. Le confirma la promesa a Abraham. ¿Y qué pasa? Abraham cree a la palabra del Señor, dice allí, y le es contado por justicia. Es decir, que Abraham fue justificado delante del Señor. ¿Y qué es eso?
es declarado justo por Dios. Su posición delante del Señor es la de un justo. ¿Por qué? Porque creyó. Génesis capítulo 15. Creyó a la promesa de que el Mesías habría de venir y sería a través de su descendencia y sería bendición para toda la tierra, para todas las naciones de la tierra, de la descendencia de Abraham. Abraham creyó a la promesa de Dios, del Mesías venidero, y confió en la palabra del Señor, creyó y le fue contado por justicia. Pero ¿qué pasa en Génesis 22? ¿Qué sucede en Génesis capítulo 22? Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Qué hizo? ¿Se negó? Dijo, no puedo matarlo porque es el hijo de la promesa. Tú me diste la promesa y si yo voy y lo sacrifico. No, hermano. Usted conoce, ha escuchado la historia en Génesis 22. Abraham tomó la leña, tomó su asno, tomó 2 de sus criados, tomó a su hijo y obedeció al Señor. Y estaba dispuesto a matarlo. Y cuando estaba por sacrificarlo, el Señor lo detuvo. El Señor lo detuvo. Y él confirmó que la fe era genuina. No Dios lo sabía. Pero sus obras, su buena obra, el estar dispuesto a sacrificar todo por el Señor, mostró que su fe era auténtica. Ese es el punto de Jacobo aquí. Las obras justifican a Abraham delante de los hombres, no delante de Dios. Delante de Dios, Dios sabe lo que hay en el corazón del hombre. La fe es la demanda para ser justificado delante de Dios. Pero las obras justifican delante de los hombres a Abraham, dando a ver, exhibiendo que la fe de Abraham era genuina porque estuvo dispuesto a sacrificarlo todo. Si no había hijo, no había promesa. Y más adelante sabemos que en su corazón Abraham confiaba que el Señor iba a cumplir aun si tenía que resucitar a Isaac. Pero el Señor no iba a mentir, Él iba a cumplir con la promesa. Abraham lo sabía, era fe, mis hermanos, pero era una fe auténtica que lo llevó a obrar, a sacrificarlo todo por obediencia al mandato de su Señor. Dice Jacobo, Abraham nuestro padre ofreció a Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? La obediencia de Abraham confirmó que la fe de Abraham era genuina. Y en ese sentido, Santiago o Jacobo dice acá, se perfeccionó, maduró, avanzó. En Génesis 15, cree y es justificado. ¿Ok? Ese día fue justificado Abraham, eso es lo que dice el texto. Pero en Génesis 22, cuando estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, fue evidenciado que la fe de Abraham era auténtica. No para con Dios, Dios lo sabía, pero para con nosotros. Sus obras justificaron que la fe de Abraham era genuina. Él ya había sido justificado. No piense y no se vaya esta tarde pensando que estamos diciendo que hasta que obró Abraham fue justificado. Absolutamente no. Cuando él creyó en Génesis 15 fue justificado. Pero en Génesis 22, cuando estuvo dispuesto a perderlo todo por obedecer a su Señor, su fe fue evidenciada como auténtica. No hay duda que la fe de Abraham era genuina. Era genuina. Uno puede ver la vida de Abraham y ver que muchas veces falló, que mintió en varias ocasiones, en un par de ocasiones mintió acerca de su esposa, Sara. Nosotros vemos que Abraham hizo una serie de cosas como el adulterio. Hizo varias cosas que la Biblia, que el Señor condenan como pecado. Pero cuando vemos en términos general toda la vida de Abraham, vemos que fue un hombre que tuvo una fe auténtica, que amaba a su Señor. A pesar de lo que hizo, fue un hombre del cual se dice que fue amigo de Dios. Maravilloso. Es lo que dice John MacArthur también.
Cuando un hombre es justificado ante Dios, él siempre mostrará tal justificación ante el resto de los hombres. Un hombre ha sido declarado y hecho justo, vivirá rectamente. La justicia imputada, como sucedió con Abraham, manifestará una justicia práctica. Cuando él fue justificado, lo siguiente que se espera es que practique esas buenas obras, que evidencian que ha sido rehecho, que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado, que es una nueva criatura. Juan Calvino dice algo: la fe sola justifica. ¿Están de acuerdo? La fe sola justifica. Pero dice él ahí, pero la fe que justifica nunca está sola. ¿Por qué? Porque la fe que justifica es acompañada por buenas obras. Es manifestada a través de las buenas obras. De la misma manera, mis hermanos, cuando usted toma una semilla de manzana y la planta en la tierra, ¿qué espera ver usted? ¿Limones? Déjeme repetirlo. Si usted toma una semilla de manzana y la siembra en la tierra, con el paso de los años, con el paso del tiempo, ¿qué espera ver usted? ¿Limones, naranja, papaya? ¿O espera ver manzanas? De la misma manera, cuando una persona nace de nuevo, cuando recibe un nuevo corazón, sus frutos van a mostrarse, van a evidenciar que ha nacido de nuevo, que es un buen árbol o un mal árbol. Y finalmente, utiliza otro ejemplo aquí, Jacobo, y nos habla de Rahab. En el verso 25 y 26 dice: asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿No fue eso lo que pasó allí? La misma manera, nosotros vemos esta historia en Josué, capítulo 2. Y Hebreos presenta a Rahab en Hebreos 11:31 como una heroína de la fe, como alguien que se destacó por su fe. Y la pregunta de Jacobo aquí es: ¿por qué fue declarada como alguien quien se debe resaltar su fe? ¿Qué fue lo que Rahab hizo? Y Jacobo dice: no fue que recibió a los mensajeros, los envió por otro camino. ¿No es obras esto? Efectivamente, lo que Rahab manifestó con eso fue su fe en el Dios de Israel, al ser confirmado cuando actuó para proteger a los espías y estuvo dispuesta a arriesgar todo por la gloria del Señor. Yo no sé ustedes, pero para mí eso es fe. Rahab no es que iba a ser echada a la cárcel. Si usted lee Josué capítulo 2, es la historia de Jericó. El Señor manda a su pueblo, van a derribar esta ciudad, la van a tomar, y esta mujer prostituta protege a estos mensajeros, estos espías, y no permite que el pueblo los tome y los mate. Los protege y miente ahí, y engaña y los manda por un lado y por el otro. Pero lo que ella dice, ella le dice ahí que ella entiende que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Y le dice, y sé que nuestro pueblo va a ser sometido, y los protege. Pregunto, ¿qué le hubiera pasado a Rahab si se hubieran dado cuenta sus autoridades, su gobierno, que estaba protegiendo a estos espías? Los hubieran matado a todos. Esta mujer no se jugó su reputación, no se jugó nada, no fue una declaración. Esta mujer se jugó su propia vida, estuvo dispuesto a arriesgar su vida por la convicción que profesó tener. Ella dijo que conocía y entendía que el Dios verdadero era el Dios de Israel, y lo confirmó al estar dispuesto a sellar esa convicción con su propia vida, al proteger a los espías. Y de nuevo, podemos ver en la vida de Rahab que era una prostituta, una profesión que a lo largo de toda la historia, ¿verdad?,
Es condenada por las Escrituras. Podemos ver en ella que mintió, que se valió del engaño, etcétera, etcétera. Pero su fe era genuina. Ese es el punto de Jacobo aquí. Porque sus obras manifestaron que la fe era genuina. Estuvo dispuesta a arriesgar todo por la gloria del Señor. No se quedó en una declaración. No fue parte de un ritual. No fue por sus actividades religiosas que demostraron que esta mujer tenía una fe genuina. En ambos casos, y cito aquí, en ambos casos se demostró al poner todo lo que era requerido a disposición del Señor, encomendándolo a Él sin salvedades ni reserva. Estaban totalmente comprometidos, tanto Abraham como Rahab, con el Señor. Costara lo que costara, estaban dispuestos a obedecer. Por eso, la reflexión, mis hermanos, debe de ser lo que el apóstol Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 13, verso 5. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos, porque como hemos visto, Santiago o Jacobo contundentemente dice que si su fe es genuina, será autenticada por las obras que cada uno de nosotros hace. Pero si decimos tener fe, conocemos y venimos cada domingo y somos fieles y escuchamos la predicación, pero no hay buenas obras, bueno, mis hermanos, examinémonos cada uno, examinémonos. Como conclusión, recordemos de nuevo que todo ocurre por la gracia de nuestro Dios. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios es quien nos vivificó y nos trajo a la fe en Cristo. Cuando hacemos buenas obras, es Dios también que por su gracia nos impulsa a llevarlo a cabo, de tal manera que no hay jactancia. Es lo primero que debemos entender. No nos podemos jactar delante de Dios. Tanto como fuimos vivificados por Él, nuestras vendas fueron rotas de nuestros ojos, vimos la realidad que el Evangelio expone de nuestro pecado y vimos al Salvador. Todo eso ocurrió por la gracia del Señor. De igual manera, recordemos que ha sido Él quien ha preparado las buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Y cuando hacemos esas buenas obras, somos como esos niños que se nos da ese crédito para traer un presente a nuestro Padre. No tenemos jactancia, no tenemos razones para gloriarnos, sino darle toda la gloria a Él. Cuando hacemos una buena obra, recordemos darle la gloria a Él, porque Él fue quien primero nos hizo nueva criatura y nos capacitó para obedecer y para hacer lo que sea que estamos haciendo. Pero también, mis hermanos, debemos pensar a la luz de lo que Santiago nos dice, de la relación, de la evidencia de nuestras obras para autenticar una fe genuina. No debemos irnos sin reflexionar en el día del juicio. El día del juicio final, la base sobre la cual cada uno de nosotros será justificado es Cristo. Y el medio por el cual hemos sido declarados salvos es la fe en Cristo únicamente. Debemos pensar y estar claros en eso. Esta es una fe que dice: Padre, confío en lo que Cristo ha hecho por mí. Él vivió la vida que yo no podía y murió la muerte que yo merecía. Cristo es mi Señor y mi Salvador. Y ese día, al ver su vida como en un trasfondo, las obras habrán de revelar que nuestra fe es genuina. Solo sobre la base de Cristo seremos justificados en el día del juicio. La fe únicamente en Cristo, pero las obras
gritarán a todas voces, esas buenas obras, que nuestra fe era auténtica, que efectivamente creímos en Cristo y Él transformó nuestro corazón. Debemos reflexionar en esto. Y nos recuerda lo que leíamos hace un momento en Romanos 2:6, ¿no? Que el día del juicio el Señor pagará a cada uno según sus obras, conforme a sus obras, a los que hicieron el bien, vida eterna, a los que obraron mal, condenación eterna. En el día final no hay obras que evidencien, si en el día final, no hay obras que evidencien que su fe es genuina, y en cambio, en lo que se apoya es que su nombre está en la membresía de una iglesia, o que usted levantó la mano cuando el predicador hizo el famoso llamado, o pasó al frente, o repitió una oración. Si eso es toda la base sobre la cual usted ha basado su fe, y no hubieron obras, y no hay buenas obras, su fe nunca fue real. Usted nunca tuvo fe. Será condenado. Eso es lo que Pablo dice. Y Jacobo está de acuerdo. Su fe no fue genuina. Y en el día del juicio, los que se encuentren así serán echados al infierno. Usted sabe eso. Lo sabemos. Lo sabemos. Las obras serán ese trasfondo glorioso de que el Señor hizo una nueva criatura en nosotros. Si no hay obras, estamos perdidos, porque nuestra fe no fue genuina. Y eso nos debe de llevar a reflexionar: ¿por qué nos reunimos hoy aquí? ¿Por qué venimos? ¿Qué nos motiva? ¿Para que el pastor no nos vaya a llamar la atención de que faltamos? ¿Para que los otros nos vean que somos fieles? ¿Qué nos motiva? Porque en muchos casos la motivación es lo que hay detrás de la acción. Realmente somos obedientes al mandato del Señor que dice: no dejen de congregarse, vayan y estimúlense al amor y a las buenas obras. Hacemos por obediencia, y así en cada cosa. ¿Por qué oramos? Porque sentimos la necesidad de hablar con nuestro Dios, porque le amamos. ¿Por qué leemos la Biblia? ¿O por qué no la leemos? Tenemos que reflexionar en nuestra vida. ¿Qué nos motiva? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque tenemos que estar seguros de que nuestra fe es genuina, y estar claros de que no somos nosotros, es que el Señor nos permite hacer estas obras. Pero debemos examinarnos. No vaya a ser que nos pase como decía en Lucas capítulo 6 el Señor: Señor, Señor, aquí estoy. Yo no te conozco. Pero Señor, yo predicaba. Yo, cuando no estaba el pastor me pedía que yo predicara. Y yo hacía esto y aquí y allá. Yo no tengo parte contigo. Por eso debemos examinarnos, porque el día final es una realidad. El infierno es una verdad, es una realidad. Serán condenados. Y las obras van a revelar que la fe fue genuina. Y la falta de obras van a revelar que nunca fue. Por eso debemos examinar. Ahora, termino con esto. Si usted entiende que usted no se ha rendido a Cristo, esta es una buena oportunidad. Podría ser la única. Podría ser la única. Y le pedí al Señor que no pasara esta oportunidad en la que usted pueda ver a Cristo crucificado, ver al Salvador en la cruz, y que esa sea la única base que sustente su justificación. Ver a Cristo en la cruz, crucificado, colgado por el pecador. Y esa sea la única base que fundamente su salvación. Que pueda confiar en Él, que se aferre a Él. Que usted pueda reconocer delante de Dios su necesidad, su bancarrota espiritual, que no tiene cómo hacerse acreedor de esa salvación que Él ofrece. Que pueda confiar únicamente en Cristo.
en lo que Él hizo, en la vida que vivió y que por la fe ahora puede ser puesta a su cuenta. Porque si eso pasa y usted lo hace con sinceridad en el corazón, el Dios que creó el universo, dice la Biblia, hará una obra en su corazón. Lo hará una nueva criatura, algo distinto, algo nuevo. ¿Y sabe qué hará esa nueva criatura? Obras. Mostrarán, evidenciarán el amor, la misericordia y la compasión que Dios ha puesto en usted. Él capacitará para que usted haga esas obras que Él preparó. Pondrá paz para con Él. Le dará gracia. Ya no será enemigo de este Dios que le juzgará en el día final. Ahora usted será también parte de esa maravillosa lista a los cuales Él llama mis amigos. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, y que Él haga la obra para que sus obras de amor, de misericordia y de compasión glorifiquen a Él, lo glorifiquen a Él. Que al ver estas obras los hombres glorifiquen al Padre. Oremos. Señor, te damos las gracias